Buenos días, mi nombre es Natalia Ureña y hoy les voy a exponer si los contratos atípicos son una manifestación al derecho fundamental del trabajo y los motivos que sustentan esta idea. En este caso, inicialmente vamos a empezar definiendo si el derecho al trabajo es un derecho fundamental y para ello nos vamos a basar en dos artículos, el artículo 25 y el artículo 53. Asimismo, recordemos que Colombia adapta por bloque de constitucionalidad lo que son los tratados internacionales y demás. Entonces, pues ahí también tomamos como referencia que en esos tratados está brevemente estipulado pues, que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Empezaremos con el artículo 25 pues, de la Constitución. En este artículo nos indica puntualmente que el trabajo es un derecho y una obligación social. Entonces, en este caso también se establece que debido a ello, pues tiene que tener una protección especial por parte del Estado. Y pues también este trabajo tiene que tener ciertas garantías que lo validan como dignas y justas. Esas garantías se establecen en el artículo 53. Entre estas garantías están una remuneración justa, una estabilidad laboral, beneficios mínimos, una seguridad social y descanso, y una de las que nos basaremos más en esta exposición, que es igualdad de oportunidades para todos. Ahora, retomemos lo que es un contrato atípico. Un contrato atípico es un contrato que no está definido como tal en la ley, pero se permite pues la celebración de las partes. Y lo rige también la aceptación social. Entonces ya ahí vemos una relación entre los contratos atípicos y el derecho fundamental al trabajo. Un ejemplo muy claro de un contrato atípico en el derecho laboral es un contrato de aprendizaje. Ahora, el contrato de aprendizaje... ¿por qué lo tomamos como referencia en este caso? Porque el contrato de aprendizaje puede llegar a ser una garantía de uno de los principios que nos establece el artículo 53, que es la igualdad de oportunidades. El contrato de aprendizaje, aunque no esté correctamente regulado en la ley, pues nos establece que los estudiantes también tengan derechos a una remuneración, a unas garantías y a un descanso. Recordemos que obviamente el Estado garantiza este tipo de contratación y esto lo hace también a partir de la protección del Estado. O sea, porque pues sabemos que las empresas que celebren un contrato de aprendizaje con los aprendices, pues digamos que tienen accesibilidad a una reducción en los impuestos que estas paguen. En este caso, lo que queremos como estipular es que estos tipos de mecanismos que establece el Estado, como ese de la reducción en los impuestos, generan que se dé la protección al trabajo que nos estipula el artículo 25 y asimismo garantiza la igualdad de oportunidades. En ejercicio de la función interpretativa y en el marco del respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, es oportuno analizar y definir la figura del contrato atípico y su relación con el derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Un contrato atípico se define como aquel acuerdo de voluntades que no se ha regulado expresamente en la ley en segundo grado ni en sentido formal. Es decir, no se encuentra expresamente dentro de los esquemas normativos vigentes. No obstante, y a pesar de esta ausencia normativa específica, el contrato atípico mantiene plena vigencia y obligatoriedad, subordinándose a los elementos esenciales y a los principios generales que rigen el derecho contractual, tales como la autonomía de la voluntad, la buena fe, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales. En la doctrina y en la jurisprudencia administrativa se ha establecido que estos contratos, aunque carezcan de una regulación formal pormenorizada, tienen validez siempre y cuando respeten las disposiciones imperativas y el orden público y no busquen vulnerar derechos fundamentales ni disposiciones legales de orden público. En este sentido, el contrato atípico como manifestación de la autonomía privada debe interpretarse y ejecutarse bajo el estricto respeto al derecho fundamental de la libertad de expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, que garantiza que toda persona tiene derecho a expresar y difundir sus pensamientos, opiniones e informaciones sin censura previa, sujetándose a los límites consagrados por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por tanto, si bien el contrato atípico constituye una manifestación de la libertad de expresión, esta última actúa como un límite ineludible y en un marco de protección que impide que las partes utilicen la autonomía para pactar cláusulas o condiciones que restrinjan arbitrariamente la posibilidad legítima de expresarse, circular información o discernir, salvo casos estrictamente previstos por la ley, con la finalidad legítima y con respeto a la proporcionalidad en esa restricción. Por ejemplo, en contratos atípicos que incluyan cláusulas de confidencialidad o silencios, la restricción a la libertad de expresión debe evaluarse bajo el test constitucional que exige que cualquier limitación, primero, tenga base legal clara y suficiente, segundo, persiga un fin legítimo, y tercero, sea necesaria, idónea y proporcional a ese fin, evitando restricciones arbitrarias o abusivas. En conclusión, se reconoce que la autonomía de la voluntad no es un derecho absoluto, sino que se encuentra siempre limitada y tutelada por el conjunto de derechos fundamentales establecidos en la Constitución, entre ellos la libertad de expresión, que debe prevalecer. De ahí que cualquier pacto contractual, aunque atípico, debe someterse a la interpretación y supervisión constitucional que garantiza que no se transgreda ni disminuya injustamente este derecho esencial para la convivencia democrática, para el pluralismo y el desarrollo social. Así pues, el contrato atípico es un mecanismo jurídico válido, regulado por los principios generales del derecho, pero condicionado todo el tiempo al respeto, tutela y garantía del derecho fundamental de la libertad de expresión, como columna vertebral de un Estado social de derecho comprometido con la dignidad humana
y la protección de las libertades esenciales. Esta interpretación integral garantiza el equilibrio armónico entre la autonomía contractual y la supremacía de los derechos fundamentales, en especial el derecho fundamental a la libertad de expresión, condición inexcusable para la validez y eficacia de cualquier contrato dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Buenas tardes. El tema que nos convoca a reflexionar el día de hoy son los contratos atípicos, que pueden entenderse como una manifestación del derecho fundamental a la dignidad humana. La dignidad humana reconocida en el artículo 1 de la Constitución Política de 1991 como principio fundante del Estado Social de Derecho, implica que toda persona debe ser tratada como en un fin en sí misma, nunca como un simple medio. En este marco debemos analizar si la autonomía de la voluntad que da origen a los contratos atípicos garantiza o, por el contrario, puede amenazar la dignidad de quienes participan en ellos. Si aplicamos estas tres dimensiones, podemos encontrar tres grandes características. La primera es que los contratos atípicos permiten que las personas diseñen acuerdos conforme a sus necesidades y proyectos de vida, materializando así su autonomía personal. La segunda es que cuando las partes encuentran soluciones jurídicas adaptadas a la realidad social y económica, logran condiciones más favorables que los contratos rígidamente regulados. Y la tercera es que aquí encontramos un límite claro. Los contratos atípicos no pueden dar lugar a cláusulas abusivas, explotación laboral, condiciones indignas de trabajo o cualquier pacto que reduzca al ser humano a mero objeto de intercambio. En consecuencia, podemos afirmar que los contratos atípicos sí constituyen una manifestación de la dignidad humana, en cuanto permiten que las personas construyan libremente sus relaciones jurídicas según sus intereses y proyectos de vida. No obstante, esta manifestación solo es legítima si respeta los mínimos constitucionales que garantizan una existencia digna. En otras palabras, la dignidad humana no solo habilita, sino que también delimita la validez de los contratos. Así, la autonomía contractual en la dignidad humana, tanto en fundamento como en su frontera, asegura que la creatividad jurídica no se convierta en un instrumento de opresión, sino en un medio de realización personal y social. La Corte ha señalado en distintas ocasiones que la autonomía de la voluntad no es absoluta, debe ejercerse en consonancia con los principios constitucionales. Por tanto, la dignidad humana opera como criterio de validez y de límite de los contratos atípicos. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Marín y me corresponde hablar sobre si los contratos atípicos son una manifestación del derecho fundamental a las libertades económicas. Este se encuentra consagrado en el artículo 333 de la Constitución, donde habla sobre la libre iniciativa privada y la autonomía de la voluntad. Los contratos atípicos son aquellos que no se encuentran expresamente regulados en la ley, pero nacen de la voluntad de las partes. La libertad contractual permite que, además de celebrar los contratos establecidos en la ley, las partes puedan celebrar contratos que exijan las dinámicas económicas. En el artículo 333 se encuentra consagrada la libre iniciativa privada, la cual debe estar dentro de los límites del bien común. Por lo tanto, la ejecución de los contratos atípicos es una muestra de las libertades económicas. Pero esta libertad está condicionada a que estos contratos no vulneren las normas de orden público, los principios constitucionales y los derechos al consumidor.